Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. La verdad es que en muy pocas ocasiones he repetido invitado o invitada, pero en esta ocasión vale la pena por mil. Entonces tenemos un invitado que ya había estado antes, pero en esta ocasión lo tenemos solito porque la vez pasada estaba con su pareja y tenemos un tema que yo le traigo muchísimas ganas y que me han preguntado muchísimo también ustedes y es la cábala. Y yo soy la primera que tengo mil dudas y tengo mil cuestionamientos y tengo también estas ganas de aprender más y creo que pues aquí tengo un gran maestro que nos puede enseñar muchísimo y que además lo hace de una forma pues muy fresca, muy natural, muy aterrizada, muy del día a día. Y bueno, pues Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Vibrando Alto Podcast. Vero, demasiado emocionado de estar contigo, de verdad. Los dos estamos así sonriendo y sonriendo y sonriendo, porque la verdad es que esperábamos esta entrevista y bueno, pues ahora sí, arranquemos porque bueno, hay personas que no te conocen, que a lo mejor no escucharon el episodio anterior o que no te siguen aún, entonces me gustaría que te presentaras, quién eres y qué haces. Ok, bueno, así como título per se, probablemente te podría decir que soy empresario y maestro de temas espirituales y también coach, porque trabajo también a veces con gente de forma personalizada. Pero si me preguntas a mí de verdad, yo creo que lo que te puedo decir es que soy explorador y estudiante. Porque en verdad lo que se despertó en mí alrededor de mi adolescencia fue un deseo demasiado profundo de entender la naturaleza de la vida, eh, y entender al ser humano. Y ese ha sido realmente como la brújula, el ímpetu, el motor. eh, y obviamente cuando tenía como 17 años y vi la película de Matrix, ¿no? Y vi esta idea de que estamos todos de cierta forma conectados a un sistema que nos mantiene amarrados psicoemocionalmente, mentalmente, a un sistema que muchas veces no funciona para nosotros. La verdad es que me pegó muy cañón, porque también en esa época fue cuando salió la película The Beach, no sé si la viste, La playa con Leonardo DiCaprio, que era muy interesante, ¿no? La película The Beach de Leonardo DiCaprio era este chavo que se iba como mochilero a Tailandia y conocía y se enteraba de que un grupo de jóvenes estaba armando una comunidad en una isla, en el sur de Tailandia, que iba a ser básicamente un enclave donde iban a corregir todos los errores de la sociedad moderna, ¿no? Iban a ser infinitamente felices, iban a ser infinitamente unidos, iban a vivir en armonía entre ellos y en armonía con la naturaleza. Y muy interesantemente, pocos meses dentro de este sueño, de esta comunidad, todos los problemas que todos estos jóvenes odiaban en el mundo, se repitieron en su comunidad. Wow. Y eso me dejó muy claro que lo que no nos gusta del mundo, no hay que cambiarlo en el mundo. Lo que no nos gusta del mundo, hay que transformarlo en nosotros, porque nos podemos escapar de las cosas externas, pero no nos podemos escapar de nosotros, porque donde sea que nos vayamos, nos llevamos a nosotros con nosotros mismos. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestro nivel de conciencia, de nuestra psicología, de nuestra mentalidad, de nuestra energía, de nuestro estado personal, eh, pues no podemos escaparnos de nosotros. Y esa combinación de estas cosas, entender que estábamos, ¿no? en una cárcel energética que es de creencias, que es una cárcel del pensamiento, es una cárcel de las creencias limitantes, es una cárcel de los dogmas, es una cárcel del engaño, es una cárcel del engaño que genera el pensar que la respuesta está en lo externo y no mirar más profundo, más allá.
no en lo que es, no en lo que parece. Y esta idea de que la única forma de hacer un cambio es desde uno, eso me dejó muy en claro que por ahí era la cosa. Y un sueño, ¿no? Algo muy místico, ¿no? Una noche en medio de una depresión adolescente, en mi primer año de universidad, tuve un sueño en la noche donde un rabino, que era como el cabalista más famoso, que ya falleció, pero era el cabalista más famoso definitivamente del siglo XX, venía a mí en un sueño y me decía que necesitaba mi ayuda para difundir su sabiduría en el mundo de habla hispana. Entonces, yo me agarré de ese sueño, me salí de la universidad, rompí con mi novia, me peleé con mi papá porque mi papá estaba absolutamente en contra de esta idea de que yo dejara todo para irme a esta cuestión, no sé qué, y me fui, me acuerdo que sí, me fui, de hecho mi papá me dejó de hablar durante 3 años, no hablamos en base a esta decisión, y me fui a vivir a Los Ángeles y me convertí en discípulo de este señor, ¿no? Y no De le este dijiste de que te soñé, o sea, Sí, en algún claro. momento, claro. Sí, claro, el primer día que lo conocí, me tomó la mano y le dije, wow, le dije, soñé este momento porque sentí lo mismo, ¿no? Entonces cuando lo conocí y me tomó la mano porque en el sueño también me tomó la mano. Me toma la mano en vida real ya en Los Ángeles. Yo después de toda esta travesía, ¿no? Salirme de la universidad, congelar la carrera, terminar con mi novia, salirme de miles de compromisos que tenía en esa época, tenía voluntariados comunitarios, era Boy Scout, era guía de Boy Scout, etcétera. Me peleó con mi papá y me agarra la mano en persona y le dije, I dreamt this moment, ¿no? Soñé este momento. Y me mira, me sonríe y me dice, I know. Me dice, ya sé. O sea, ya sé que lo soñaste. Y la verdad que me apapachó mucho. Esos primeros años me apapachó mucho este maestro, este rabino. Sí, me apapachó Y bueno, mucho. dinos si se puede saber el nombre. Sí, era el rabino Berg, que era básicamente el director del centro de Kabbalah. Y fue tu mentor, o sea, fue tu Sí, maestro. sí, fue mi mentor, fue mi maestro durante muchos años. Lo quería mucho, lo admiraba mucho. Eh, y pues ahí estuve aprendiendo de él y enseñando durante 14 años. Wow, wow. Sí, Y dime me algo, quedé hasta que se murió. un poquito de contexto, o sea, ¿tú vienes de religión? O sea, ¿vienes de una familia religiosa o no? ¿O cómo fue, cómo transformaste esta forma espiritual de ver la vida a través de la Kabbalah? Honestamente creo que, ok, no, mi familia, si me preguntas si venía de una familia religiosa, la respuesta es no, no venía de una familia religiosa, sí vengo de una familia judía, sí fue a una escuela judía, sí crecí con tradiciones judías, pero no éramos observantes, no andaba con la cabeza cubierta, ni con tzitzit, ni rezaba todos los días, ni guardaba el Shabbat, ni guardaba de forma exigente las disciplinas del kosher, ¿no? De kashrut, de comer de forma como lo dicta la Biblia, como generalmente lo hace un judío observante, religioso. Pero al final del día, Vero, claro que era religiosa y Claro, probablemente tú claro. y toda la gente que nos está escuchando, sean judíos, católicos, cristianos, luteranos, protestantes o simplemente nacieron en el mundo occidental del siglo XX, todos somos religiosos porque la idea básica que al final nos dio una de las ideas básicas que nos dio la religión es que nos quedamos atrapados pensando que lo humano y lo divino son dos cosas separadas. Claro. Eso nos dijeron. Nos dijeron que el humano y lo divino está separado y también nos dijeron que lo humano está torcido, es pecaminoso, es malo y hay que corregirlo, hay que arreglarlo, hay que repararlo, ¿no? Y como dicen por ahí, los judíos inventamos la culpa, pero los católicos la perfeccionaron. Sí, Pues entonces todos los que nos están escuchando crecieron claro, religiosos, pensando claro. en que lo humano y lo divino son dos cosas separadas, porque nos vendieron esta idea de rezarle a Dios, orar a Dios, ofrendas a Dios, sacrificios a Dios,
y toda esta idea de pensar en Dios como que lo divino está afuera de nosotros y que está separado de Por nosotros. supuesto. Ok. Y también que nosotros estamos mal, ¿no? Claro, claro, que hay que Estamos mal. corregir, como dices tú, Sí, que hay que conseguir algo afuera, ¿no? O pagar cosas para llegar a algo. exacto. So, desde esa perspectiva, claro que sí. Crecí religioso y tú también y todos los que nos están escuchando también. Ok, ahora, para el que no sabe qué es la Kabbalah y que dice, a ver, no tengo la menor idea de lo que están hablando, ¿qué es la Kabbalah? Ok. Pues la Kabbalah es la sabiduría mística, ¿no? Es la sabiduría mística que estudia los secretos que hay detrás de las historias de la Biblia. O sea, la Kabbalah es un sistema de conocimiento místico, ancestral, que sostiene como gran premisa que así como las historias de la Biblia son meramente una cubierta externa detrás de la cual se esconden enseñanzas espirituales poderosas, ¿no? Porque ese es el gran entrenamiento de la Kabbalah, es entrenarte a darte cuenta, en la Biblia dice que cierto que Dios creó a Adán y Eva y se comieron un fruto prohibido y los echó del jardín del Edén. Eso dice, pero ¿cuál es el mensaje espiritual real que está De codificado la detrás Biblia del Viejo Testamento. del Viejo Testamento? Aunque obviamente, de acuerdo a lo que yo sé, obviamente Jesús era un gran sabio iluminado y que conocía estos secretos y también muchos de sus mensajes y sus enseñanzas en el Nuevo Testamento también están de forma codificada. O sea, es ridículo pensar que lo que Jesús enseñó fue que si es que alguien te pega hay que darle la otra mejilla. O sea, para mí, como estudiante de Kabbalah de tantos años, estoy seguro que no se refería a que cuando dijo voltea la si te pegan, voltea la cara, quiere decir que tienes que someterte y dejar que te golpeen más. Lo que te puedo decir yo como estudiante y maestro de Kabbalah durante tantos años es lo que yo creo que se refería probablemente en el idioma arameo en el que él originalmente lo enseñó, es que voltear la cara no es voltear la cara para que te sigan pegando, es voltear la cara porque hay que ver las cosas desde una nueva perspectiva. Es, Wow. si algo te pasó que no te gustó, llámese alguien te estafó, o alguien te dijo algo que no te gusta, o algo en el mundo está pasando que no te gusta, o algo te detona en tu vida, o lo que sea, poner la otra mejilla no es dejar que te sigan dando. Poner la otra mejilla es cambiar de perspectiva y preguntarte, ¿qué es lo que esto me está enseñando de mí? ¿Qué es lo Wow. que esto me está mostrando a mí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Y después de que aprendes la lección, puedes hacer lo que quieras. Si quieres, puedes devolverle la cachetada, o poner la otra mejilla, o darte la media vuelta a irte a tu casa, o mandarlos al carajo. Onda, puedes hacer lo que quieras. Lo importante es el aprendizaje, el Claro. crecimiento espiritual que va a suceder en base a lo que te está sucediendo. Entonces, pero obviamente siempre las religiones organizadas les encanta interpretar todo como una forma de sometimiento. Es, Wow. claro, voltea la otra mejilla, sométete, ¿no? Claro, claro. Oye, y entonces, a ver, dime algo, y tú me vas a corregir. Entonces, los cabalistas surgen como un grupo de loquillos del judaísmo, o sea, los esotéricos o los que están fuera de la Matrix de esto y empiezan a hacer otra cosa. Surge al mismo tiempo, surge después, como, ¿de dónde surge esto? ¿Es una filosofía? ¿Es una herramienta? Realmente empezó primero así, ¿no? Porque el primer texto aceptado de la Kabbalah en la historia es previo a la Biblia. Wow. ¿No? Y es previo a las leyes, es previo a los mandamientos, a los preceptos, a todas estas obligaciones, es previo a la iglesia, es previo a la religión, es previo al rabinato, es previo a la sinagoga, previo a esta idea comunitaria de que tienes que hacer lo que aquí dice, seguir estas reglas. El primer texto cabalístico se le atribuye a Abraham, ¿no? A Abraham el patriarca, que sí es un personaje bíblico, pero vivió 400 años antes de que existiera, de que fuera la entrega de los 10 mandamientos. Entonces, la forma en que él inició este proceso espiritual fue, su papá era un gran idólatra. ¿Qué es idólatra? Idólatra, literal, su papá fabricaba ídolos, ¿no? Wow. Como ¿Cómo que fabricaba ídolos? así, muñequitos de barro Wow. que eran dioses, ¿no? En esa época, la mayoría de la sociedad, de sociedad civilizada, conocida,
era politeísta, ¿no? Creían en muchos dioses, había un dios de todo, había un dios para todo y había un dios de todo. Y la reflexión que tuvo Abraham fue como básicamente como la teoría de la física cuántica de la unicidad. Él dijo, no, todo está conectado y todo es parte de un mismo organismo. Y él fue el que se le ocurrió esta idea de que en verdad la energía divina, Dios, la energía de la creación, está en todo y es una sola, está todo conectado. Y él escribió un libro donde habló cómo influencian sobre nosotros los movimientos astrales, o sea, de los planetas en el sistema solar, cómo influencian nuestra energía, y de hecho escribió un libro sobre astrología, que se llama el libro de la formación, o en hebreo se llama el Sefer Yetzirah. Entonces, sí, así es como inició él, ¿no? Y se dio cuenta que uno de los atributos más poderosos de esta energía divina es el compartir, ¿no? Porque dijo, claro, si es esta energía divina de expansión que está nutriendo de vida a todo, en donde todo está en expansión y en constante progreso, tiene que ser una energía muy amorosa, porque nunca deja de compartir y de dar. Y entonces ese fue uno de los pocos atributos que él pudo entender cognitivamente que tenía Dios, y a eso dedicó su vida a convertirse en una persona que compartía. No era conocido por ser alguien muy hospitalario, siempre tenía en su casa o su tienda de campaña, en esa época, tenía tienda de campañas muy únicas de Abraham, que tenía 4 entradas, una entrada en cada pared. Y siempre básicamente dedicó su vida a la hospitalidad, a invitar gente a su casa para hablarles de este tema, lavarles los pies, darles de comer, hacerlos sentir increíble, ayudarlos, atenderlos, lavarlos, darles regalos y hablarles de esto, ¿no? Wow. Porque es lo único que él pudo deducir acerca de Dios. Dijo, Dios tiene que ser amor. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No tengo que rezarle a los dioses, tengo que ser como los dioses. O en este caso, no tengo que rezarle a Dios, tengo que actuar como Dios. O sea, dar y amar. Sí, Ok, sí, ok. exactamente. Y Y eso entonces, lo escribía. O sea, sí, ese conocimiento lo iba plasmando. no tal cual, porque en esa época obviamente era tan complejo y caro la escritura, porque todo era con pergaminos, tinta, etcétera, que solo dejó algunos manuscritos súper codificados, y ese es lo que se llama el libro de la formación o el Sefer Yetzirah, que es el primer libro cabalístico, que es siglos previos a la Biblia y a los 10 mandamientos. Entonces, él no hacía nada de los mandamientos, él no iba a la sinagoga, no iba a la iglesia, no se confesaba, no comía con ciertas reglas, él solamente estaba no enfocado en este tema de Dios es amor, y si quiero poder conectar con la energía divina que hay en mí, necesito vibrar y estar en amor, ¿no? Wow. Eh, y obviamente las cosas fueron evolucionando. Eh, le enseñó esto a sus hijos. Eh, en la Biblia está muy interesante, aquellos que les gusta leer la Biblia y quieren revisar en el Génesis, justo antes de la muerte de Abraham, él dice en la Biblia literalmente que le dejó todos sus pertenencias, le entregó todo a su hijo Isaac, pero además envió obsequios al oriente con sus otros hijos, porque tuvo muchos hijos con muchas diferentes mujeres. En esa época era de usanza común que mientras más dinero, más esposas. Y como Abraham se hizo muy rico, tenía varias esposas. Entonces dice que él le enseñó todo a su hijo Isaac, le entregó todo a su hijo Isaac, pero mandó regalos al oriente. Y muchos dicen que esos regalos que mandó al oriente mandó a sus hijos a enseñar sus enseñanzas, lo que había descubierto al oriente, y muchos sostienen la teoría de que la razón por la cual en los hindúes tienen esta idea del dios Brahma, eh, y tiene que ver con Abraham, ¿no? Wow. En realidad, yo ya había escuchado eso, como que estaban muy conectados lo que es el conocimiento védico con la Kabbalah, e inclusive como esos mismos códigos, o sea, esta información que fue pasada, ya sabes, de los rishis y así, digo, en la filosofía védica,
como que está muy conectada con los códigos sagrados, con la geometría sagrada. O sea, es como si todo viniera de lo mismo, ¿no, Ariel? O sea, al final empiezas a quitar capitas y dices, qué interesante, eso también aparece por acá. Y se dice también que Jesús estuvo también muchos años en la India y adquirió muchísimo conocimiento acerca de la meditación y bueno, me parece muy interesante. A ver, cuéntanos, así como estamos, así como con manzanitas. Entonces, a raíz de esto, ¿surge un grupo o empieza a compartirse esta sabiduría de boca en boca? ¿Y qué pasa después? O sea, ¿qué pasa con estos sabios? ¿Qué pasa con esta información? ¿Ellos son los únicos que logran codificar esto o todo el mundo lo puede hacer? Cuéntanos. Es interesante porque siempre las cosas nacen de una inspiración, ¿no? De algo desde adentro. Y después a los seres humanos nos encanta institucionalizarlos y controlar las cosas, ¿no? Como alguien me dijo hace un tiempo, me dijo, el problema no es la gente que quiere poder, es la gente que tiene miedo a perder el poder. No hay problema con tener poder y ni siquiera hay problema con querer poder, pero no estar dispuesto a soltarlo es cuando empiezan los problemas, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, históricamente él le enseñó todo a su hijo Isaac, ¿no? Siguió en esta línea de reflexión y le enseñó todo a su hijo Jacob. Y Jacob, que tuvo 12 hijos, fueron los que se llamaban los israelitas o el pueblo de Israel, Okay. que se fueron a vivir a Egipto. Eh, y llegaron de una forma muy mágica a Egipto, ¿no? De los 12 hijos de Jacobo, 11 le tenían mala onda a uno, porque era el favorito y le tenían envidia y muy cañón, y decidieron venderlo como esclavo para deshacerse de él, que es la famosa historia de José el Soñador, creo que hasta Disney hizo una película. ¿No? Donde los hermanos venden como esclavo al hermano chico, a José, o a Yosef, como se llama en la Biblia, y Yosef rápidamente se gana el favor de su amo y se convierte en el número uno de todos sus esclavos, en su hombre de confianza, en su mano derecha. Obviamente basado en lo que le había enseñado su papá, ¿no? Su papá le había enseñado esta idea de, a ver, brother, tú creas tu propia realidad. ¿No? Tú tienes libre albedrío de decidir cuál es la realidad que quieres o vas a manifestar. Y para poder manifestar la realidad que quieres, te tienes que comportar y pensar y sentirte como aquello que quieres ser, ¿no? Entonces él, aunque estaba obviamente con el corazón roto y dolido de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, y es inimaginable el dolor y lo ofendido que puede haberse llegado a sentir, pero él muy mentalizado dijo, a ver, ok, aquí estoy, mi papá me enseñó que nosotros creamos nuestra propia realidad, mi papá me enseñó que cuando entiendo que la divinidad ya existe dentro de mí, el potencial de todas las posibilidades infinitas ya existe dentro de mí y yo tengo el libre albedrío de decidir cuál es la que quiero manifestar. Y él dijo, ¿cuál es la que quiero manifestar? Porque él siempre soñaba, una de las razones por las cuales los hermanos le tenían envidia, porque él siempre soñaba que iba a ser un rey. Y les contaba, ¿no? Muy ingenuamente, decía, oye, soñé que voy a ser el rey. Y a todos les molestaba, porque además era el súper mega favorito del papá. Y entonces él empezó a comportarse, pensó cómo se comporta un rey, se comporta como el rey es alguien que está al servicio de todos. Entonces ayudaba a todos. No paraba, ayudaba. Obviamente se convirtió en el mano derecha rápidamente de su amo hasta que lo metieron a la cárcel por algo que no realmente hizo. Dicen que era muy guapo y la mujer de su amo, que era un general del ejército egipcio, le echó el ojo, le tenía súper echado el ojo, y un día lo súper engatusó y ya estaban desnudos, ¿no? A punto de, y José, se entró en conciencia y dijo, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, o sea, no puedo hacer esto, esto no va conmigo, esto no es lo que soy, y salió corriendo.
y dice la Biblia que la esposa se sintió el dolor del rechazo fue tan fuerte que decidió acusarlo, porque todo el mundo se enteró, el tipo salió corriendo del cuarto, ¿no? del cuarto de esta señora, y ella se puso a gritar y lo acusó de que él la había tratado de violar. Y entonces obviamente el amo no tuvo otra opción que creerle a su esposa. ¿Cómo le va a creer a un esclavo por sobre su esposa? Aunque probablemente sabía quién era quién. Ok. Y, y lo mandó a la cárcel. Y en la cárcel dijo lo mismo, pensó lo mismo, ¿no? Mi papá me enseñó que uno crea su propia realidad y que para crear lo que tú quieres crear tienes que empezar a pensar, sentir, actuar y vivir como lo que quieres ser. Y dijo, lo que quiero yo ser es un rey, y un rey es el servidor de todos. Voy a servir a todos. Entonces hizo lo mismo en la cárcel y rápidamente se convirtió en el mano derecha del encargado de la cárcel. Y una de las cosas que hizo en la cárcel fue ayudarle a la gente a interpretar sus sueños. Sabía mucho, tenía mucho conocimiento, como tenía mucha introspección, ¿no? Ya Sí. ¿no? ¿Ves? Abraham pasó mucho tiempo de su vida haciendo introspección, meditando, mindfulness, estando presente, respirando, reflexionando, ¿no? Y esto es lo que les inculcó a sus hijos, este tema de la reflexión, de la introspección, del espacio de pensamiento reflexivo, de contemplación. Y y a través de la contemplación, él también empezó a entender cómo funciona la psiquis de la gente. Y entonces, como entendía cómo funciona la psiquis de la gente, y la gente era mucha gente en esa época era muy primitiva, no tenía mucho conocimiento, todo era muy primitivo, ¿no? Eh, Era muy de tema de supervivencia. ¿No? Incluso en esa época la gente no tenía hijos porque quería criar a alguien, tenía hijos porque necesitaba ayuda a chambear. Sí, los hijos eran una herramienta de chamba, no era alguien a quien amabas, era alguien a quien usabas. Claro. Entonces, él entendía cómo funcionaba la psiquis de la gente y, y les podía también interpretar sus sueños. Entonces se hizo famoso en la cárcel por ser un interpretador de sueños. Y un día el rey de Egipto, el faraón, tuvo un sueño que nadie le supo interpretar. Okay. Es el famoso sueño bíblico del faraón, donde el faraón sueña que hay 7 vacas hermosas, gordas y maravillosas que van subiendo del río Nilo, y detrás de ellas van 7 vacas flacas y horribles, y las vacas flacas y horribles van y se comen a las vacas lindas. Wow. Y nadie le sabía interpretar este sueño al rey, hasta que un día uno de los sirvientes del rey le dijo, oye, ¿sabes que hay un chavo hebreo en la cárcel que es Excelente. sí, es una pistola interpretando sueños? Y dijo, bueno, a ver, tráiganmelo. Obviamente lo bañaron, perfumes, aceites, ¿cierto? Para estar suficientemente honorable como para ir con el rey. Lo trajeron con el rey le contó el sueño y José le dijo al rey, Faraón, este sueño es muy simple. Como tú eres el líder de la nación, te están avisando a ti que se vienen 7 años de gran abundancia, y seguido de esos 7 años de gran abundancia se van a venir 7 años de gran hambruna. Y lo que tienes que hacer es usar los 7 años de abundancia para recolectar suficiente grano y suficiente alimento, suficiente agua y comida para poder soportar y sostener el imperio durante los 7 años de hambruna. Y el rey inmediatamente le dijo, ok, hagámoslo, y tú vas a estar a cargo, quiero que seas mi virrey y vas a estar tú a cargo de organizar toda la operación para reunir riqueza en los años de riqueza, para poder sostenernos en los años de carencia. Y ese día, imagínate, José se levantó una mañana siendo un reo en la cárcel y se Sí. fue a dormir esa misma noche siendo el virrey de Egipto, que era el imperio más grande en la época. Wow. O sea, Entonces, se le cumplió el sueño. sí, Claro. lo creó, lo Claro, lo manifestó. creó. Sí, él creó esa cuestión, él ya se estaba comportando como rey de hace mucho tiempo. Él ya estaba Wow. pensando como rey, operando como rey, sintiendo como rey. Aún así, aunque tenía razones para sentir justo lo opuesto, porque ser esclavo soquea, y pues estar en la cárcel por un crimen que no cometiste, más aún, ¿no? Cualquiera que te pasa eso, estás metido en tu pensamiento víctima full,
y no tienes ni un segundo ni un espacio emocional para sentirte como nada bueno, Claro, solo para estar claro, enojado. por supuesto. Pero él tenía esta disciplina mental, Sí, esta sí. conciencia para trascender eso, ¿no? Exactamente. Y entonces, esta idea de tú creas tu realidad, ¿no? La traían ellos muy metida. Y entonces, cuando llegaron los años de hambruna, el papá, Jacobo, mandó a los 11 hermanos, porque él pensaba que José se había muerto, eso es lo que los hermanos le dijeron, que el hijo que se había muerto, los manda a Egipto a pedir, a comprar comida y a pedir comida. ¿Quién los atiende? ¿Cierto? Porque estaba sentado en su trono y la gente venía a pedirle de diferentes naciones, de diferentes regiones del imperio, le venían a pedir ayuda. A quién se enfrentan cuando vienen a pedir comida en los años de hambruna? A su hermano, a Wow, quien habían sí. vendido hace 17 años atrás como esclavo. Ahora es el rey de Egipto. Y entonces al principio no lo reconocieron, él sí los reconoce a ellos y les hace toda una jugarreta para que cuando caigan en cuenta que él es él, no se sientan mal. Él quería ayudarlos a que no se sientan mal y de hecho cuando lo descubren inmediatamente se ponen a llorar y le piden perdón. Les dice, a ver, brother, tranquilízate. ¿Ustedes creen que ustedes me mandaron aquí? Ustedes no me mandaron aquí. Ajá. El plan divino me mandó aquí porque lo que yo quería era estar en esta posición de poder sostener y ayudar a muchísima gente y era parte del plan divino. Ustedes creen que ustedes me lo hicieron. Nadie le hace nada a nadie. Todo lo que te pasa te lo haces tú a ti mismo. Así que busca adentro, Wow. ¿no? Y les da esta lección. La cosa es que obviamente, como él era el rey, toda la familia se viene a vivir con él a Egipto y eran muy cerca, obviamente estaban en una posición muy privilegiada. Jacobo y sus hijos, que eran, se llamaban, era el pueblo de Israel, se llamaba. El pueblo de Israel eran solamente 70 personas. Y en 200 y tantos años que estuvieron en Egipto se convirtieron en 600.000, Wow. ¿no? Obviamente pasaron varias generaciones eh, y hubo un punto en el que cuando ya se había muerto José y ya se había muerto el faraón y había un nuevo faraón, se hicieron tan numerosos y tan poderosos los israelitas que el faraón empezó a tener miedo de que se fueran a rebelar contra él o que si en algún momento Egipto entraba en guerra con algún otro imperio, iban a tomar favor con el otro imperio o lo fueran a traicionar y decidió esclavizarlos, Okay. ¿no? Y en la famosa esclavitud de los israelitas en Egipto. Después eventualmente, ¿cierto? Vino todo el periodo de Moisés, que es muy interesante la historia, pero no voy a entrar en eso porque creo que es demasiado. Los israelitas salen de la esclavitud en Egipto, que era de acuerdo a la Biblia, te lo pinta como que estaban todo el día construyendo pirámides, trabajando con ladrillos, siendo esclavos, pero de acuerdo a la Kabbalah, realmente la esclavitud era una esclavitud mental, era una Okay. esclavitud más tipo Matrix, ¿no? Okay. Era una esclavitud de creencias, era una dependencia. De hecho, para los que están escuchando, que son conocedores de la Biblia, lo saben muy bien, porque durante los 40 años que los israelitas estuvieron caminando por el desierto, constantemente decían y hacían alusión al hecho de que por qué vinimos a morir aquí en el desierto, por qué no mejor regresamos a Egipto, que tenía tan buenos pasteles y la comida era buena y estábamos tan cómodos, ¿cierto? Y si alguien sale de la esclavitud, sale de la cárcel o sale de un campo de concentración, no importa lo que esté pasando allá afuera, nadie quiere volver. Claro. Entonces ahí igual te dice en la Biblia, igual textual, queda un poco documentado este hecho de que los israelitas querían volver porque estaban cómodos allá. La cosa es que cuando salieron los israelitas de Egipto fue la gran revelación, ¿no? Del monte Sinaí, Ujú. esta idea de los 10 mandamientos. Y de ese punto en adelante, la Biblia se empieza a llenar de reglas, ¿no? Esto tienes que hacer esto no puedes hacer, deberías hacer así, no deberías hacer así, estas son las cosas, no sé qué. Y la Biblia se convierte en un texto que está lleno de reglas, 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 reglas. Y eventualmente cuando esta nación no israelita llega a la tierra de Israel,
y se convierte ya en una nación consolidada, con un país, con una tierra, con un rey, con un profeta, con un liderazgo organizado y todo, se metieron cañón en onda con el tema de las reglas. Y Ujú. pues, y así es como también al final del día en el judaísmo nos convertimos en el pueblo de los libros. Ok. Sí, o sea, sí, casi toda la ley está basada en las leyes básicas de la ley judía en el mundo occidental. Eh, la cosa es que, de acuerdo a los cabalistas, dijeron no solamente el principio de la Biblia, sino que toda la Biblia está cubierta por una cubierta externa que habla de Wow. historias y reglas físicas, pero debajo de esas historias y reglas físicas, lo que está haciendo es revelar lecciones y reglas espirituales. Wow. Y esa fue la gran premisa de los cabalistas. Decían, la Biblia es como un plátano. Lo que leemos, la historia y las reglas evidentes, son como la cáscara del plátano, que solamente están conteniendo las reglas espirituales y las lecciones de vida que hay adentro, que es lo que realmente te quieres comer. La cáscara la echas a la basura y lo que te Claro. comes es lo que va adentro. O sea, podría decirse que tiene, sí, como estas capas o estos niveles de conciencia que cada uno va a interpretar de acuerdo a su propio nivel de conciencia. O sea, hay quien va a resonar Exactamente. con las leyes, el no hagas esto, el no mates, el no. Y hay quien va a resonar en otra información, pero está en el mismo libro. O sea, todo está en el mismo, contenido en el Exactamente. mismo lugar. Sí, exactamente. Esa es como la Ok. genialidad. Y los cabalistas dijeron, ¿sabes qué? Lo que vale es la lección de adentro. Porque a veces, ¿cierto? Porque a veces puedes hacer lo correcto, pero no lo haces desde el Claro, lugar claro. Lo correcto haces o para que con no la te intención. castiguen, claro, Sí, para por que no haya. ejemplo, Sí, sí. y entonces toda la premisa del tema espiritual es que más importante que lo que haces es desde a dónde lo haces. Eso está Porque, cañón. por ejemplo, tu hijo se puede comportar en una mesa, en una cena muy caballerosamente y muy respetuosamente porque tiene pavor Claro. del castigo que le vas a hacer o la cachetada que le vas a volar si no lo hace. Pero ese desde a dónde, portarse bien por pánico a que me castiguen, no es muy honorable. Entonces, pero si es que aprende lentamente, gradualmente, a tener compasión y empatía por los demás, a tratar de ser ecológico, a tratar de ser un elemento de amor, a tratar de abrirse a poder aprender de todo, de aprender algo positivo de todo lo que experimenta y todo lo que escucha, a respetar, a dar a respetar su espacio y respetar el espacio de los demás, de repente logras que tu hijo se siente como un caballero a los 12 años en una cena, no desde el miedo y el pavor a que lo reten, lo castiguen o lo regañen, sino desde un lugar de entendimiento real de que quiero que estos tipos disfruten su cena y quiero poder aprender, ¿no? Claro. Lo que está sucediendo. Quiero participar de esta energía, de este momento. Entonces, los cabalistas dijeron, la religión se enfoca en el qué y el cómo, pero los cabalistas se enfocan en el por qué y en Ok. el desde a dónde, en el con qué conciencia, con qué intención, ¿no? Porque Ok. toda esta idea de espiritualidad es, nos estamos enfocando en el espíritu, no en el cuerpo. Nos estoy enfocando, ¿dónde está tu corazón cuando estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Dónde está tu corazón cuando estás rezando? ¿Dónde está tu corazón cuando regañas a alguien? Porque también, por ejemplo, puedes regañar a alguien desde el amor. Claro. Claro, puedes Puedes poner un poner, límite sí, desde el amor, claro. Desde sí, la compasión hacia ti y hacia sí. el otro, claro. O puedes ser súper buena onda y Mm. cariñoso y generoso desde el Y miedo, claro, desde y la súper culpa. violento, ajá, y claro, y violento contigo, violento con el Sí. otro, claro. Entonces, al final del día lo que importa es el desde a dónde estás viniendo, cuál es la Ok. energía que estás vibrando. Puedes ser súper buena onda y sonreírle a todo el mundo, pero si todo eso viene desde la culpa y desde el miedo, I'm sorry, my friend, pero tu vida está en el miedo. Claro, claro, estás desde ese lugar. Sí, ahí es donde estás. Sí, sí. Sí, porque no estamos donde, no estamos lo que decimos, ni estamos lo que hacemos.
estamos desde a dónde lo decimos y desde a dónde lo hacemos. Sí, Porque ¿dónde sí, estamos? Estamos donde está nuestra conciencia, donde está nuestra energía, donde está nuestro estado psicoemocional, ¿no? Nuestra mente, no la mente que está en el cerebro, más bien, ¿no? En nuestra presencia de nuestra alma. Cuando digo mente me refiero a nuestra presencia generalizada de nuestra conciencia. Entonces, en eso se enfocaron los cabalistas y por eso se ganaron ser muy, ahí tener un poquito, había un poco de conflicto con, la institución religiosa tradicional, claro, ¿no? claro. Porque cuando hablas de reglas, mandamientos y preceptos, es muy fácil controlar. A ver, Vero, en la mañana te levantas, tienes que Sí, hacer esto se puede, esto no se puede, tienes que estar ahí a tal hora, así es como te tienes que vestir, así es como debes de hacer el amor, así es como tienes que hacer cuando te casas, así es como tienes que hacer si te quieres divorciar, así es como hay que hacerle con la lana, esto es lo que tienes que hacer con tu vida, ya, that's it, tan tan. Pero cuando entras en el tema espiritual, empiezas a tomar en consideración muchas cosas, que es tu intención, tu conciencia, tu presencia, tu relación contigo mismo, lo que sientes, tu estado psicoemocional, tu estado vibratorio, todas estas cosas, y entonces ya no te puedo controlar, claro, porque claro. estamos, ¿cierto? Estás metido en hablar en puras cosas que no puedo ver, que no puedo tocar y que no puedo controlar. Claro, te vuelves libre, ¿no? Exactamente, sí, Ujú. exactamente. Entonces, sí, de eso se trata la Kabbalah, ¿no? Ok, De ver más allá. Literalmente la palabra Kabbalah significa recibir y básicamente es ok. recibir. Es recibir muchas cosas, pero es básicamente recibir de regreso a la divinidad en nuestra vida y darnos cuenta que cuando quitas esa idea de que la divinidad y que lo humano y lo divino están separados, Claro, y que lo divino está dentro de nosotros y está en todo, y de hecho es nuestra verdadera naturaleza, entonces entiendes que la divinidad en ti, que en la divinidad en ti ya existe el potencial de todas las posibilidades infinitas, ¿no? Y entonces tienes libre albedrío de decidir cuál es la posibilidad infinita que quieres o vas a manifestar en tu vida. Y, pero la razón por la cual al principio dije voy a hablar de Kabbalah, como me hubiera gustado que me hablen a mí sí, hace 22 años cuando empecé a hablar de Kabbalah, es porque es interesante, pero la forma en que a mí me enseñaron Kabbalah fue dentro de una institución claro, que ya tenía nuevamente una mentalidad religiosa. claro, claro. Es que digo, tendemos, como dices tú, es la tendencia natural del ser humano, ¿no? Como estructurar, meter en una cajita, poner reglas, institucionalizar. Pero es por lo que dijimos antes, es porque no nos Claro. gusta ser vulnerables, queremos controlar el proceso de los demás porque Y eso es asumimos, el ego, Ariel. O sea, ese es pues el sí, ego, ajá. sí, Y dime algo, eso siempre he es. querido hacer esta pregunta a un cabalista o alguien que enseñe cabalá, y es, ¿cuál es el punto de vista de la oscuridad? ¿Ves que hay un libro, creo que no sé si es de Michael Berg, que es el de Satán, ¿no? Y yo no lo he leído, pero me llama muchísimo la atención como cuál es la visión de la oscuridad desde la Kabbalah. O sea, ¿de qué habla? ¿Que es algo creado por Dios? ¿Es algo al servicio de Dios? ¿Es algo que está...? Porque ya es que en esto de la espiritualidad hay quien te dice, bueno, nosotros también somos oscuridad. Y entonces es, bueno, si eres en esencia oscuridad o es una ilusión la oscuridad. Cuéntanos cuál es tu punto de vista de esto. Ok, pues obviamente desde la premisa de que Dios es todo, dentro del todo están incluidos los contrastes. A nosotros nos enseñaron a pensar que las cosas los contrastes se contradicen, Ok. ¿no? Nos enseñaban a Como pensar, uno, otro. Ajá. sí, sí, esta idea de hecho esa es la idea de la religión, ¿no? La palabra religión viene de religar, de reconectar dos cosas que ya no están conectadas. O sea, el solo hecho de la palabra religión ya nos está diciendo que no estamos conectados con la fuente, que hay una desconexión, que hay una Ok, una ruptura. separación, claro, Sí, claro. y que no es cierta, es una mentira, es una falacia.
Es una estafa. Sí, Decirle a la gente que están desconectados y ahora tienes que hacer todos estos sacrificios a ver si algún día tal vez reconectas. claro. No, ya estás conectado. Pero anyways, eh, el tema de la oscuridad, de acuerdo a la Kabbalah, es que, ok, ya sé qué ejemplo voy a usar. Digamos que nuestro objetivo es llegar a la cima del Monte Everest, pero en la vasta e infinita existencia de lo divino, del cual nosotros somos parte, como si fuéramos el tentáculo de un pulpo o fuéramos una célula en un cuerpo, Sí, ok. ¿sí? ¿No? Del cual ya somos parte. Sí, digamos que en nuestra experiencia materializada, encarnada en este mundo, en esta vida en la que nosotros estamos, lo que nosotros queremos hacer es poder lograr subir el Monte Everest. Pero tenemos un problema, porque nosotros ya somos parte de la divinidad y dentro de la vasta e infinita existencia de la divinidad, ya estamos en la cima del Monte Everest. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un estado ilusorio donde creamos que estamos en las faldas del Monte Everest, donde pasemos un proceso ilusorio de escalar el Everest para que cuando nos despertemos y nos demos cuenta que siempre estuvimos en la cima, sintamos la satisfacción de haberlo escalado, aunque nunca lo escalamos porque siempre estuvimos ahí. Claro. Y entonces, de acuerdo a la Kabbalah, ese es el propósito de la oscuridad. ¿Cuál es el propósito de la oscuridad? Es poder darte la satisfacción de tú mismo proveerte a ti de haber logrado o cumplido o creado, más bien, vamos a usar la palabra, creado aquello que tú deseas y descubrir la divinidad en ti. Claro. Entonces, de eso se trata esta encarnación, en este mundo, en esta tierra, en este planeta, en este sistema solar. O sea, de acuerdo a la Kabbalah, se trata de que vinimos a esta encarnación a darnos cuenta que nosotros somos tan divinos y tan poderosos creadores que podemos proveernos a nosotros mismos de aquello que deseamos. Y para poder tener la experiencia de proveernos aquellos que deseamos, necesitamos tener la experiencia que contrasta con eso de no tenerlo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos tener la experiencia de sanarnos a nosotros mismos? Tenemos que experimentar la enfermedad. ¿Cómo podemos experimentar la satisfacción de lograr la paz mental? Tenemos que tener caos mental y superarlo, resolverlo, disolverlo, ¿no? ¿Cómo podemos superar cómo podemos sentir la satisfacción de darnos cuenta que ya somos perfectos? Es primero tener el contraste de pensar que somos profundamente imperfectos. Entonces, ¿qué es la oscuridad? O el ego, en arameo, en el arameo antiguo, que es el término que usan los cabalistas, se llama el Satán. Satán es una palabra en arameo que significa el acusador o el oponente. Es como sí, es el oponente, es el contrincante. Okay. Entonces, ¿cuál es el propósito y la idea del contrincante? Que existe, ¿cierto? Que existe también en nuestra mente, en nuestro cuerpo, es que podamos identificarlo y que podamos superarlo y darnos cuenta que nosotros somos, que está ahí para ayudarnos, solamente está ahí para ayudarnos a experimentar el contraste y darnos cuenta que nosotros somos más poderosos que eso. Entonces, de acuerdo a la Kabbalah, el ego, el oponente, el Satán, y de hecho es otro gran engaño que nos han metido, es pensar que el demonio es algo externo. El demonio no es algo externo, nadie se va ni al cielo ni al infierno cuando se muere. El cielo y el infierno es hoy. Y estoy seguro que cada uno de nosotros puede ponerle un puntaje del menos 10 al más 10, en qué nivel estás hoy de cielo o infierno. Infierno, sí, claro. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te la sí, estás ¿cómo te la estás pasando? pasando? Sí, that's it.
Claro. No, muy cómodo, la religión le encanta decir que si te portas bien, algún día te vas a ir al cielo, y si te portas mal, algún día te vas a ir al infierno. Es una forma de decir que no existe causa y efecto, que no somos creadores de nuestra realidad, que no podemos experimentar las cosas, que lo que vemos no es un reflejo de nosotros, es desconectarnos por completo del proceso real que estamos viviendo. Entonces, eso es un gran engaño. El cielo y el infierno es aquí y ahora. Hay gente que en este momento está viviendo un infierno en su mente, en su Wow, cuerpo, eso en está sus cañón. emociones. Eso está cañón, Ariel. Por ejemplo, Porque yo sí es tuve un cierto. dolor crónico de espalda durante 20 años. Ese era un infierno. O durante 20 años tuve, o durante más años, y todavía me molesta, ¿no? El tema de no creer en mí, de pensar que no soy suficiente, que hay algo mal en mí, ¿no? Este pensamiento que me ha estado persiguiendo y molestándome desde que tengo 5 años, 6 años. Está diciendo, algo está mal en ti, ¿no? Algo está profundamente jodido en ti y no te mereces y no sé qué y no eres y jodiéndome. Y entonces, Y ese es tu eh, infierno, ese es tu demonio. sí, ahí está. Si, Claro. Hasta no, que lo pones al frente, ¿no, Ariel? O sea, que lo pones al frente y dices, ok, ¿qué me quieres decir? ¿No? O sea, como hasta que no te metes a la profundidad de eso, ¿no? A esa oscuridad para que puedas trascenderla. claro, hasta que no le pones la otra mejilla. Sí, claro, Lo que decía, exacto. hasta que no volteas de Exacto. perspectiva y decides preguntarte qué es lo que esto me está queriendo enseñar. ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar mi dolor de espalda? ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar mis malas relaciones? ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar el hecho que no logro hacerla cómodamente con el tema de la lana? ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar los bloqueos que tengo en el área, ¿no? El tema de la intimidad y el sexo? ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el crecimiento de esta cuestión? ¿No? Y, y para eso está, es para darnos el contraste y darnos la oportunidad. Sí, porque, y además, mientras más grande el contraste y más grande el oponente, más grande la satisfacción cuando ganas, ¿no? Por ejemplo, si tú fueras tenista y juegas tenis contra mi hijo de 6 años y le ganas, pues ok, cool, pero pues no es una gran satisfacción. Pero si te metes a la cancha de tenis con Nadal y le ganas a Nadal, especialmente si te entrenaste y te mentalizaste, hiciste una chamba profunda en ti para poder estar al nivel de y le ganaste, el nivel de satisfacción es tremendo. Entonces, Claro. mientras más grande el oponente, más grande el potencial de satisfacción. Mientras más grande el contraste, más grande el potencial de satisfacción, como la historia de José. Imagínate levantarte un día estando en la cárcel por un crimen que no cometiste e irte a acostar siendo el rey. O sea, ¿qué contraste más grande hay que Por eso? supuesto, por supuesto. Ser el último güey de todo el imperio a convertirte en el segundo en comando de todo el imperio, en un mismo día. Wow. Ay, Ariel, está súper interesante. Yo podría estar escuchando así 3 horas. Pero bueno, a ver, tengo otra pregunta y tiene que ver con esto de la ley de atracción. Y a mí me encanta ese tema de ley de atracción porque creo en la energía, porque creo en la intención, porque creo en la vibración, pero a ver, platícame desde tu punto de vista. ¿Cómo es que creamos? Porque tenemos también una mente inconsciente y a veces no es tan fácil. O sea, a veces tu mente consciente dice, yo soy exitosa o yo soy una chingona o yo soy... Y tu mente inconsciente, 90% de tu mente dice, no. Y digo, yo que trabajo con ancestros, pues generaciones y generaciones de, pues no eres tan así, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar estamos creando? O sea, ¿cuál es la mejor forma de crear sabiendo y estando conscientes que tenemos esta mente inconsciente y oculta y que a lo mejor estamos decretando en positivo y a lo mejor estamos intencionándonos, pero traemos un bagaje, un karma o algo atrás? ¿Cómo es la mejor forma de mantenernos en ese poder de co-crear o de crear? Pero yo sé que tú lo sabes y yo personalmente estoy tratando de practicarlo y sé que mucha de la gente que te escucha y que nos está escuchando tal vez lo medio sabe, pero lo voy a decir claramente porque creo que es de lo mejor que yo sé por dónde empezar con el tema de la ley de atracción y el proceso creativo personal. No hay palabras suficientes que pueda decir para describir lo importante que creo que es
el concentrar nuestra atención en nosotros mismos. No hay suficientes palabras que pueda decir para expresar honorablemente el valor que tiene la introspección, el valor que tiene aprender a estar presente, e incluso cosas tan básicas como habitar con nuestra mente espiritual, con nuestra presencia, habitar nuestro cuerpo. El mundo en el que vivimos, la presión que todos tenemos por sobrevivir, ¿no? Por ganarnos la vida, ¿no? Que al final del día estamos todos trabajando para ganar plata, para tener billetes que imprime algún boludo, ¿cierto? Que sí, porque sí, ¿no? Para tener los billetes que imprime algún boludo para poder intercambiarlo por las otras cosas que necesitamos. Entonces, la presión de la ocupación, de ganarse la vida que tiene casi todo mundo. Pero no solo eso, la incesante, el flujo incesante de distracción y estímulo externo que está bombardeándonos constantemente a nuestra conciencia por todas las formas de percepción que tenemos, que existen en nuestra vida moderna, hace que la mayoría de nosotros estemos tan absortos, tan obsesionados, tan enfocados, tan clavados en la contemplación del mundo externo, que vivimos nuestras vidas en un estado de completa ignorancia con respecto a lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Y el impacto de eso es absolutamente brutal, porque todo lo que realmente importa, toda la información que estamos buscando, todas las lecciones que estamos necesitando, todas las soluciones a todos los problemas y todo lo que estamos deseando, existe dentro de nosotros. No lo vamos a encontrar en ninguna otra parte. No lo vamos a encontrar en ninguna otra parte. Entonces, cuando estamos pensando en lo que queremos manifestar, tenemos que darnos cuenta que nuestra vida ya es un reflejo perfecto de lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, si algo no te hace sentido en tu vida o si algo no te gusta en tu vida, brother, no hay problema. Detente un momento y date cuenta que tu vida práctica es un reflejo perfecto y preciso de lo que está pasando dentro de ti, de tu estado emocional, de tus creencias, de tu autoimagen, de tus patrones de pensamiento, de tus creencias limitantes, de las cosas que te dices a ti mismo, de tus recuerdos, obviamente de tus traumas, de tus, como tú dijiste, Vero, ¿no? El tema de tus pactos ancestrales, tus pactos y contratos con familiares y ancestros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que más nos urge, y es casi como que la sociedad entera está coludida para prevenir que eso suceda, porque hoy en día tenemos infinitos distractores. Estamos todo el tiempo siendo entretenidos y distraídos. Estamos mirando para todos lados a la chava del bikini, al chavo del millón, el chavo con el Lamborghini, la chava con no sé qué, el viaje de no sé qué, en que no sé qué, en Bali, en Indonesia, en Ibiza, en Cannes, en Mónaco, en whatever, ¿no? Estamos por todos lados viendo afuera, cuando realmente el único lugar donde en verdad tenemos que estar viendo es adentro. Entonces, para responder a esta idea de aquello que queremos manifestar y crear, es incluso cuando le preguntas a la gente algo tan simple como ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? A mí me lo han hecho, ¿no? Tengo una amiga que es astróloga, se llama Diana Sardas. Que de Diana, hecho, claro, ya estuvo en el podcast. Bueno, Diana es la que me recomendó tu podcast. Ella me lo mandó y así es como te conocí. Diana, cuando me hace la carta astral,
a veces me hace un ejercicio que me dice, a ver, respira profundo, prepárate, y empieza a preguntarme, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, mil veces, empieza a preguntar, ¿qué quieres? Y es muy cañón, porque la mayoría de las cosas que casi todos tenemos en mente, que creemos que queremos, son tan externas, tan Claro, programadas desde afuera, tan, sí, tan de la superficie, tan, no quiero decir superficiales porque se vale querer ser rico, famoso y hermoso. Se vale. No claro, es malo, no es moralmente inferior a querer ser iluminado. Tienen el mismo valor, no tengo ningún problema con querer ser rico, famoso y hermoso. Es igual de honorable que querer ser iluminado. Pero no estamos conectados con nuestros verdaderos deseos. Son deseos que están tan programados de afuera. totalmente. Y como están programados de afuera, no tienen suficiente energía vibratoria interna para manifestarlos. Entonces, lo que estamos manifestando en nuestra vida es un reflejo exacto de lo que realmente está pasando. Después, cuando pensamos en lo que queremos, nuestros deseos periféricos o superficiales son tan mimetizados por nuestro entorno que no son realmente nuestros. Queremos eso porque nos dijeron que queramos eso, pero no es lo que realmente quiero yo, Claro, ¿no? Y entonces, como a nivel ley de atracción, la mente genera impulsos eléctricos, pero el que genera el campo magnético es el corazón, completamente, ¿no? completamente, sí. Y entonces no hay suficiente energía magnética Claro, no está tu para corazón atraer. ahí, Sí, claro. porque no está tu corazón ahí. Crees que quieres eso, pues no quieres eso, Ajá, Yariel, está como ¿no? ¡pum! ¡Pum! Porque sí es cierto, o sea, creemos que queremos cosas y en realidad a lo mejor no es lo que tú quieres. Es lo Sí, que y te entonces, dijeron que quieres, es lo que tú sí. crees que quieres por lo que ves y por lo que comparas y por el ambiente en el que estás, pero sí, Te voy a decir lo completamente. que sucede con eso. Como no nos conectamos con lo que realmente queremos nosotros, no la sociedad, no el siglo XX, no Instagram, no mis amigos, lo que yo quiero. Como no nos tomamos ese espacio de reflexión, de introspección, de meditación, de mindfulness o lo que sea, simplemente cállate y estate contigo, ¿no? A mí lo que me ayudó mucho para iniciar eso fue entrar en un club de flotación. Sí, ¿Flotación de qué flotar? sí, flotar, entras en una cámara que es como un ataúd con Ajá, agua ajá, que tiene media tonelada de sal de Epsom ok. y está en un cuarto que está absolutamente aislado, no hay sonido, no hay Está luz, oscuro. está completamente oscuro, Qué no hay bárbaro. ningún sonido, es completamente soundproof, no hay absolutamente ningún sonido, no hay absolutamente nada de luz, nada, 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 no puedes ver nada, no puedes escuchar nada y estás desnudo flotando en media tonelada de sal de Epsom en un agua que está a temperatura del corporal a Del cuerpo. 36.5 grados centígrados y en ese silencio, en esa falta de gravedad y falta de estímulo externo, lo único que puedes escuchar es a ti mismo, tu presencia, Wow. tu No, corazón, y ahorita me llega esto como estás en el vientre de tu mamá. O sea, totalmente. literalmente estás en el vientre de mamá, conectado con el amor y con la existencia, ¿no? O sea, te regresa Sí, a ese estado de la nada y del sí, todo. Ujú, exactamente. Ok, eso me ayudó mucho claro. y me di cuenta que hay gente que no aguanta estar en ese estado. A mí personalmente, tal vez porque ya tengo un poquito de una práctica de meditación y he estado como el tema espiritual muchos años, para mí fue como el mejor lugar del mundo. O sea, qué más rico que Claro. estar desnudo, flotando en un lugar donde no tengo ni frío ni calor, donde no hay nada de luz, ningún estímulo, ni ningún ruido, nadie me jode y solo estoy yo aquí y ahora. ¿Y qué estoy haciendo? Nada, solamente Nada. estoy yo aquí y Claro. ahora, siendo, ¿no? Y hay gente que, no, que conozco que los invité, Claro. les regalé sesiones de flotación y me Yo dijeron, no. güey, ¿qué es esto? Es lo Claro. peor Es del que mundo claro, y es que se aparte cada salieron a los 10 quien. minutos. Claro, cada quien, ¿no? O sea, hay quien le gusta el temazcal y hay quien le sirve, hay quien le gusta el frío, meterse al agua congelada, que ahorita está como muy de moda Es también. increíble, ¿ya lo hiciste? No. Ven, es increíble, te lo súper recomiendo. Wow, qué cosa. Entonces, bueno, creo que a cada uno le pueden servir cosas diferentes, ¿no? El punto es que estés en un estado neutro, en un estado de conexión, de No, paz, sin total. estímulos, ¿no? Sí, Completamente. total. Entonces, te quería decir algo que escuché de Nikola Tesla.
Ajá. que él estaba muy metido en esta onda, ¿no? Muy metido en esta onda. No sé si has estudiado un poco de No, él. sí, sí, claro, no, es que aparte a mí me encanta cómo la ciencia se conecta con esto, con la espiritualidad, me apasiona, es la parte que más me apasiona de todo. Ok, cool. So, en uno de sus libros, creo que en su autobiografía, habla de este tema de que todos los esfuerzos que hacemos desde la compulsión, ¿no? Desde un lugar donde, desde la inconsciencia, requiere un sacrificio tan grande de energía de vida, de energía vital, que es Envejece, sí, lo que nos envejece. claro. Pero cada esfuerzo que hacemos, desde que está conectado a esfuerzos de deseos que vienen desde el centro de nuestro corazón, en lugar de convertirse en un sacrificio de energía vital, se convierte en una multiplicación de energía vital, ¿no? Entonces te haces más Tienes un feliz, chorro de más energía, grande, claro. más fuerte. Sí, entonces, ¿qué le diría a la gente con este tema del tema de la ley de atracción? Es todo mundo, es increíble, te lo juro. Escuchen desde a quien sea que realmente admiren, que sientan que logró algo honorable en este mundo, escúchenlo y estoy seguro que en algún momento se van a dar cuenta que esa gente empezó algún tipo de práctica Ujú, ujú. que tenía que ver con aprender a estar presente, aprender a estar reflexivo y aprender a estar introspectivo y un proceso de habitarse a sí mismo y de autoconocimiento. O sea, no hay forma de conectar con ese motor tan poderoso si no miras para adentro. Y obviamente en el siglo XXI la tenemos en mega chino, Exacto. porque justo esta mañana mi esposa me mandó un meme chistoso que decía, salía un tipo con insomnio y decía, parece que no puedo dormir. Voy a ver si la luz brillante de mi teléfono, que contiene toda la información del universo, pegada en mi cara por 15 minutos, logran calmarme y me traen a un sueño reparador. O sea, pues Claro, es cierto, todo el sistema está hecho para que no te conectes. sí, todo el sistema Sí. está hecho para mantenernos consumiendo de afuera, entretenidos, distraídos, pensando que el demonio está afuera, pensando que Dios está afuera, pensando que el cielo está arriba, pensando que el infierno está abajo, pensando que los O sea, amigos pero están eso es, Ariel, pensando esa que es los la enemigos están. esclavitud. O sea, es una Sí, esclavitud. O sea, realmente eres esclavo, ¿no? Somos esclavos y ni cuenta nos damos, que es lo peor. sí, bueno, yo creo que cuando empezamos a observarnos nos damos cuenta, Sí, porque es lo que dice Eckhart Tolle, ¿no? En su libro de El poder de la hora, The Power of Now, que está sí, espectacular. Él dice, espectacular. se volvió loco y un día dijo, ya no puedo, I can't live with myself anymore, ¿no? Ya no puedo vivir, ya no puedo conmigo mismo. Y eso, en ese momento le cayó el 20, dijo, espera un segundo, si yo no puedo conmigo, ¿quién es el que lo está diciendo? ¿No? ¿Quién es el que no puede con quién? Y dijo, ah, claro, hay dos. Y ahí fue cuando entendió que está la divinidad en mí y lo compulsivo en mí. Y que son dos entidades, por así decirlo, aparte. Claro. Una está para que la superemos y la otra está para que la potenciemos. Pero si no lo quieres ver, pues sí, está jodida Claro, la es cosa. que está cañón porque en realidad siempre está esa presencia, siempre está esa opción de estar en la presencia. Y esa presencia siempre está en paz. Y siempre está la opción de irte pues, con el ego, con la loca en la azotea, con las compulsiones, con la búsqueda de satisfacción, con todo eso. Pero siempre está la opción, siempre, siempre. Solo que es difícil en el mundo en el que vivimos poder tomarte el espacio a veces de decir, shh, cállate, shh, silencio, shh, tantito, tantito, respira, solo respira, todo está bien, todo está bien. Sí. Pero el mundo no está hecho para eso, ¿no? No, tenemos que hacerlo nosotros y Sí. rodearnos de gente que nos apoye y nos aporte y nos soporte y nos empuje en esa dirección.
Eh, y otra cosa que diría como inicio para ley de creación, ley de atracción y para simplemente ser feliz en esta vida es aprender a fomentar y cultivar el pensamiento crítico, Claro. porque, porque estamos acostumbrados a consumir información y a aceptar todo lo que nos dicen como verdad. Ujú. ¿Cierto? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, Mira, yo soy muy o sea, yo sospecho de todo, soy desconfiada por naturaleza y así como les decimos Ariel y yo, no quisiera que esté bien o que esté mal, sea algo, o sea, un conocimiento, un contenido, pero siempre hay que tener esa parte crítica adulta que cuestione, ¿no? Como el, ¿por? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué? Vero, yo le enseño a mis hijos que me cuestionen a mí. Sí, Yo agarro a mi hijo, me lo pongo, me lo siento en la panza y le digo, mi amor, que yo te esté diciendo esto no quiere decir que es cierto, es lo que yo claro, pienso. claro, Y te voy a explicar por qué pienso esto, porque pasó, pero tú puedes pensar otra cosa y también es válido. por Y tal vez supuesto. vas a pensar algo que es mucho más efectivo, mucho más cool, mucho más cierto, mucho más alineado, mucho más todo que lo que yo pienso. Yo Claro. entreno a mis hijos a que me cuestionen a mí también, porque si quiero que Totalmente. Y cuestionen la también autoridad, juntarte con gente que piense diferente y que puedas tener totalmente. una conversación desde diferentes puntos de vista y todos respetuosos y todo amoroso, ¿no? Desde está bien pensar diferente, está bien que cada uno tenga un punto de vista diferente, porque todos venimos de historias diferentes. Sí, el pensamiento crítico para mí es muy, muy, Completamente, muy importante. completamente. Y yo también soy, como dice, tengo un amigo que siempre dice, no creo en las conspiraciones, creo en las tendencias y lo estoy viendo. O sea, no, no es que una teoría, lo estoy viendo. Pero bueno, yo también soy de esa onda. Y también desde chico yo lo podía sentir. Me acuerdo cuando me enseñaron historia de América en la escuela, en cuarto de primaria, qué sé yo, ya podía sentir vibratoriamente que estaba siendo endoctrinado, que no me estaban Sí, enseñando, que me sí, estaban sí, endoctrinando. claro. Porque no me hacía sentido, porque me acuerdo que nos enseñaron la historia de América, después entramos en historia de Chile, yo soy de Chile, empezamos a estudiar las diferentes culturas indígenas que habían en Chile, que eran como 10 diferentes culturas indígenas que habían en Chile. Y, cuando estudiamos las culturas indígenas, que obviamente ya están son casi inexistentes, no me hacía sentido por qué le llaman al descubrimiento de América el descubrimiento de América. Si América Si ya ya, existía. sí, ya existía, ya había gente, Claro, ya estaba está poblado, estaba habitado. civilizado, estaba habitado, tenía una cultura a nivel científico mucho más avanzada que los conquistadores en muchos sentidos. Tenían un desarrollo espiritual mucho más evolucionado que los conquistadores en muchos casos. Y es como que alguien llegue a tu casa, mate a toda tu familia y diga, yo soy el descubridor de Descubrí. la casa de Vero. No, a ver, güey, no Sí, descubriste la casa de Vero. Eres un ladrón, un asesino y un violador. Eso es lo que... claro. ¿No? ¿Sí me explico? Sí, No claro, me vengas a decir que eres un descubridor. claro. Eso no es un descubrimiento, es un abuso, es un robo. Entonces, Sí, sí, claro, no, no lo supe cognitivamente, pero lo podía sentir y con los años, a claro. medida que fui entendiendo más, fui cachando que, hey, eh, nadie te dice la verdad. La gente te dice su verdad o la verdad que le conviene decir. Pero eso no quiere Sí, decir que eso es la verdad. claro, claro. Entonces, sí, me he Como, entrenado a ser muy crítico de pensamiento y de cuestionar las cosas y de cuestionarme a mí también. Oye, ¿por qué estoy queriendo esto? ¿Por qué dije eso? Y regresar y reflexionar. ¿Y por qué reaccioné así? ¿Por qué me sentí así? Y, y ser suficientemente humilde para decir, oye, la me regué, equivoqué, sí, me claro, me equivoqué y voy de equivoqué. regreso y voy de nuevo, sí. Como decía mi hijo chico, cuando era chico decía que la gente que toma Coca-Cola, porque la casa no tomaba Coca-Cola, decía que la gente que toma Coca-Cola se hace obstinada. Le dijimos, mi amor, no sabíamos de dónde sacó esa palabra. Dijimos, mi amor, ¿qué significa ser obstinado? Y dice, es cuando eres demasiado viejo y ya no puedes cambiar de opinión.
Ay, Ariel, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora. Digo que podríamos estar 2 días platicando de 1000 temas. Bueno, Eh, Vero, ¿qué te digo? Yo te dije, quería hacer otro podcast porque quería seguir hablando contigo. Pero bueno, ya vas a venir a visitar y vamos a Ya voy hablar. a ir, ya voy a ir. Sí, sí. La verdad es que es muy interesante tener una conversación con alguien como tú, tan culto, tan preparado, tan crecido y tan trabajado emocional y espiritualmente. Y creo que tienes muchísimo que aportar a la humanidad y lo has hecho y lo seguirás haciendo. Entonces, muchísimas gracias, Ariel, por tu tiempo, por tu energía, por tu paciencia para explicar, por todo lo que traes tú y los que llegaron antes que ti, porque yo sé que este conocimiento te fue otorgado por tus maestros, que estén o ya no estén en este plano, pues siguen estando dentro de ti. ¿Puedo decir algo de Por eso? supuesto, por Ok. supuesto. Yo creo que para todos los que están escuchando, creo que todos tenemos un mensaje único, porque claro que es cierto, todo lo que estoy diciendo yo es lo que he aprendido entre mis reflexiones, lo que he aprendido de mis maestros, que no solo han sido maestros cabalistas. En los últimos 10 años me he metido a estudiar otras disciplinas, otros métodos, otras cosas, porque quería encontrar el hilo conductor de la verdad, porque dentro de la forma que yo aprendí Kabbalah también venía con creencias limitantes Claro. y dogmas y cosas que no sirven para mí. Eh, pero creo que todos deberíamos compartir nuestro mensaje porque tal vez es primera vez en la historia que, que alguien lo ve exactamente como tú lo ves, ¿no? Ah, Al final del día todos estamos repitiendo la misma cuestión, porque la sí. verdad es la verdad, que no vas a inventar la verdad. Claro, ¿Cierto? La verdad es, pero la forma en que tú llegaste a esa verdad, la forma en que tú la reflexionaste, tu energía, tu pasión, el dolor que tú viviste, que te lo mostró, las palabras con las que generó, las pasiones que se formaron en ese proceso, la mezcla exacta entre tu experiencia y tus traumas, sanados o no sanados, y tus cosas, y tu trabajo, y tu historia, y tu no sé qué, es muy único y hay alguien. Para algunos de nosotros, hay una persona en el mundo que necesita escucharlo, de ti. Para algunos de nosotros tal vez hay cientos, para otros tal vez hay miles, tal vez hay otros hay millones, pero no importa, todos los que están escuchando, todos que no sintamos que nuestro mensaje es repetido, claro, porque aunque sea repetido, aunque lo trates de repetir, te va a salir de una forma única que tal vez nunca ha salido antes. Y claro. el mundo necesita que lo hagas. Wow, qué bonito. Qué bonito saberlo, escucharlo y es cierto, cada uno tiene un mensaje único y particular porque todos somos únicos, Aunque ¿no? todos estamos hablando, todos los que hablan verdad, están hablando Claro, de la misma verdad. claro, claro. Pero la misma verdad la vemos de ángulos diferentes, con lentes diferentes, y esa mezcla exacta de colores le da una sabrosura a la vida especial. Me El encanta. mundo necesita. Gracias. Gracias, Ariel. Y sí, la verdad es que hoy particularmente, que es 8 del 8, es un portal energéticamente importante. Hoy se sintió una energía particular y es una energía justo de manifestación y co-creación. Y además, hace rato veía un contenido que hablaba de, ya es que a mí me gusta mucho Los Ángeles, del ángel al que hay que pedirle hoy porque es portal del león y es el ángel Ariel. Wow, claro, Ariel significa león de Dios. Claro, entonces es curioso que esté entrevistando a Ariel y que estemos en Wow, el día del portal y justo es un día en el que se alinean la estrella de Sirio con la Tierra, con las pirámides de Giza, y se da una alineación importante para la manifestación y la co-creación. Entonces creo que aunque wow. estés escuchando este episodio un año después, aunque estés escuchando el episodio, esta es la energía con la que lo creamos Ariel y yo, y tiene una energía muy particular para conectarnos con ese poder personal de crear nuestra realidad como la deseamos, como nuestro corazón la desea. Entonces, bueno, no Wow, hay qué hermoso. casualidades. Entonces, Ya. bueno, Ariel, platícanos si tienes algún taller próximamente. De todos modos, vamos a poner en tu descripción tus redes sociales, tu página. Gracias. Entonces, no sé si quieres compartir algo así. Sí, voy a dar en noviembre un curso que se llama Beyond Kabbalah, básicamente más allá de la Kabbalah, donde lo que voy a hacer es enseñar los principios fundamentales de la Kabbalah
pero como te dije, no de una forma muy única, porque yo me pasé los últimos 8 años depurando las enseñanzas de la Kabbalah para quitarle las creencias limitantes y los dogmas religiosos y cualquier tipo de idea que te va a someter al mismo sistema religioso de culpa, miedo y dependencias externas, al cual es muy fácil caer constantemente. Claro. Y por eso durante 7 años dejé de enseñar Kabbalah públicamente y lo que hice es echarme un clavado. Dejé de enseñar completamente durante 7 años, en los cuales me dediqué a mi familia, me dediqué a mí mismo, me dediqué a cultivarme, etcétera. Y una de las cosas que me dediqué a hacer fue a depurar a mí mismo y echarme el clavado en los textos antiguos, en los textos originales y poder encontrar el hilo conductor de verdad que hay en la Kabbalah, quitando las creencias limitantes, las pajas religiosas, que es realmente la forma que a mí me hubiera gustado que me lo enseñaran a mí cuando empecé, sin dogmas, sin creencias limitantes, sin miedo, sin culpa, como yo creo que debe de ser. Y por eso le puse Beyond Kabbalah, más allá de la Kabbalah, porque no es la Kabbalah del hilo rojo, de pensar que una lanita roja es la que te va a salvar, ¿no? De darle el poder a algo externo, pensar que un librito es el que te va a proteger, o que tienes que ir a tal lugar, o someterte a tal maestro, tal rabino, tal... No, 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 no. Estos son verdades universales que están contenidas en la Kabbalah. ¿Y qué es lo cool de ese curso? Es que también te voy a enseñar a crear este pensamiento crítico y también convertirte tú en tu propio intérprete de la Biblia, donde tú Wow, qué mismo te conviertas en la padre, qué persona que puede leer el bonito. texto, el texto literal y aprender a sacar del texto literal las lecciones espirituales y las verdades universales que hay detrás escondidas. Eso y el otro, el 18 de agosto, no sé cuándo va a salir esto, pero el 18 de agosto del 2022, o sea, de este año, voy a dar un taller que se llama 7 pasos para manifestar lo que quieres, donde voy a hablar un poquito de esta idea de método práctico, de ley de atracción, tomando en cuenta que la única forma de tener suficiente energía magnética para crear lo que quieres es conectarte con lo que quieres. Porque si Wow. tratas de manifestar o usar la ley de atracción para manifestar los deseos de medio pelo, Ujú. periféricos, externos, superficiales, it's not gonna happen. O sea, no va a suceder. No funciona. No funciona y la gente se frustra mucho porque quieres atraer riqueza, 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 riqueza y lo único que atraes es miseria, 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 miseria. Y no le hace sentido a la gente y la gente lamentablemente empieza a pensar, ¿por qué le funciona a todo el mundo menos a mí? Todo el mundo dice, meditó en el $1.000.000 y ganó el $1.000.000. Y yo medito no, me enfoco en atraer abundancia y lo único que atraigo es miseria. ¿Qué onda conmigo? Algo debe estar mal en mí. Y no, no hay nada mal en ti. Lo que pasa es que necesitas conectarte contigo antes de jalar del gatillo. Entonces voy a hacer un Wow. taller que se llama Masterclass, es un Masterclass de 7 pasos para manifestar lo que quieres, que ese va a ser el 18 de agosto. Pero igual va a quedar grabado y Perfecto. es el tipo de Masterclass que hay que ver muchas veces, es el tipo de plática que te repites 20 veces despierto, dormido, tomas notas, ¿no? Es para repetirla. Padrísimo. Muchísimas gracias, Ariel, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Seguro que se quedaron con muchas cosas para procesar, para digerir, para aplicar y muchísimo más para aprender. Entonces, gracias, Ariel, y pues A ti, gracias a ti. Y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye, bye.